Bienvenidos en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios todos los días tienen la oportunidad de poder participar de este estudio de la palabra de Dios que realizamos todos los días para poder comprender realmente el plan de salvación. La salvación por fe y gracia sin obras de la ley, para que el hombre no se gloríe, sino la gloria sea a Cristo, porque Él es el autor de la salvación. La salvación, Cristo lo da de gracia como un don, como un regalo. La única condición que Dios pide es la fe verdadera. La fe verdadera lleva a una entrega completa de la vida y la entrega completa de todo lo que uno tiene para poder recibir la salvación o la justificación por la fe o el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ese es el estudio que en todos los tiempos los justos, los santos, hijos de Dios, comprendieron y enseñaron. Hoy necesitamos también la misma verdad. Estamos estudiando por eso esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 382 de esta serie de salvación por la justicia de Cristo. El justo vivirá por la fe. Necesitamos la justicia. Necesitamos una vida justa, recto y santo. En toda la Biblia encontramos esa oferta de la salvación. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 encontramos los 3 mensajes angélicos. Los 3 mensajes angélicos dan como resultado, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo un creyente puede guardar los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, las órdenes de Dios, todo lo que Dios desea para el ser humano? Pero hoy en día, el ser humano natural, carnal, nacido en este mundo, está acostumbrado a obedecer las leyes del mundo, las leyes de los seres humanos. Así como ahora en esta crisis que el mundo está ingresando, el mundo está imponiendo leyes humanas, leyes para poder manejar a la humanidad. Entonces, necesitamos ser justos, santos, para guardar los mandamientos de Dios. Solamente un cristiano santo, justo, bueno, perfecto, puede guardar una ley perfecta, una ley santa, una ley de justicia, una ley de amor. Necesitamos amor en el corazón, pero no el amor egoísta con el cual nacemos, sino el amor de Dios, que es la esencia de la ley de los 10 mandamientos. Y la ley realmente es Dios. Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Entonces la ley es Cristo. El que acepta a Cristo, entonces tiene la ley en el corazón. Y exactamente estamos en ese punto del estudio. ¿Cómo podemos nosotros aceptar la salvación en el nuevo pacto? El pacto de Dios, el nuevo pacto, pero también al mismo tiempo existe el antiguo pacto. Antiguo pacto se llama cuando el pueblo de Israel, cuando recibió la ley de Dios, puso su parte humana,
colocó la parte humana. Creyéndose suficientes, dijeron, prometieron, nosotros dijeron, como seres humanos, vamos a obedecer todas las leyes que Dios ha mandado. El ser humano está acostumbrado a obedecer, así como los israelitas en Egipto estaban acostumbrados a obedecer leyes de Egipto. Y ellos pensaron que también las leyes de Dios se pueden obedecer así. Pero necesitamos diferenciar. Una cosa son las leyes de los hombres, otra cosa es las leyes de Dios. Las leyes de los hombres es para pecadores, para seres humanos pecaminosos, para seres humanos torcidos, para seres humanos egoístas. La ley está hecha a la medida del ser humano pecador. Todas las leyes del mundo. Pero esas leyes que están estructuradas, hechas a la medida del hombre pecador, no solucionan el problema del pecado. No solucionan la injusticia, la violencia y todos los males en este mundo. Cuanto más leyes aparecen en este mundo, el mal se multiplica peor. En todos los campos acontece eso. Si hablamos en el campo de la salud, de la medicina, cuanto más avanza la ciencia y más medicinas son elaboradas en los laboratorios modernos, más enfermedades abundan, más enfermedades aparecen. Así es con las leyes. Las leyes no solucionan el problema del ser humano. Las leyes solamente son para mostrar que el ser humano está mal. De la misma manera, las leyes de Dios son leyes que están hechas para seres santos. Los ángeles santos son gobernados con esa ley de amor de Dios. Adán y Eva eran gobernados con esa ley del amor. Y en el nuevo pacto, en la salvación que Dios promete, su promesa es la misma. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. La promesa de Dios es dar al nuevo creyente su ley en el corazón, su ley de amor en el corazón, un corazón lleno del amor dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios. ¿Para qué? Para que el creyente sea obediente. Dios dice entonces, para que mi pueblo, mis hijos, sean obedientes, yo prometo, dice Dios. Yo prometo, dice, darles mi ley en su corazón, en su mente. Y para asegurar esa promesa, Cristo vino a este mundo y selló con su vida, con su sangre, esa promesa de salvar al hombre. Por eso el que acepta a Cristo deja de transgredir la ley de Dios. El que acepta a Cristo deja de pecar. ¿Por qué? Porque al aceptar a Cristo, nace engendrado por el Espíritu Santo con la ley de amor en el corazón, con el carácter de Cristo. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios en el plan de salvación contiene dos promesas entonces, que son inseparables. Primero, pasar por alto, dice, vuestra vida de ignorancia, es decir, perdonarles, dice, sus pecados de la vida pasada. Para eso Cristo pagó con su vida, murió en lugar del pecador, y Cristo tiene todo el derecho que le ampara la ley para perdonar. No es un perdón sin razón.
No es como perdona un gobernante cuando indulta a ciertos presos de la cárcel. Eso se llama indulto. Le perdona todo y queda libre, es liberado de la cárcel. Pero el perdón de Cristo es mucho más que eso. No solo Cristo pronuncia, te perdono tus pecados, sino que Cristo pagó. Cristo satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Entonces tiene todo el derecho que le ampara para perdonar. Esa es la primera parte de la promesa de Dios, de perdonar al pecador por fe y gracia. Y la segunda parte que viene unido a la primera, que son inseparables al mismo tiempo, Cristo dice que yo te voy a cambiar tu vida. Te voy a dar, dice, una nueva vida, nuevo corazón, mente nueva. Una vida nueva con la ley de amor en tu corazón y con un guía infalible, el Espíritu Santo, para que no vuelvas a caer en pecado, para que no te desvíes, para que no te olvides, para que permanezcas en Cristo. Tienes mi Espíritu Santo morando en ti. Así la salvación está asegurado para el pecador que acepta a Cristo y está dispuesto a dejar su vida de pecado y comenzar a vivir una vida nueva. Por eso la salvación en la promesa, en el pacto de Dios, es enteramente obra de Dios en el hombre. El hombre, su parte es creer, pero fe verdadera, y permanecer en esa fe en Cristo hasta el final. Esa es la parte del hombre. Pero en el antiguo pacto es totalmente diferente. El hombre acepta la ayuda de Dios y el hombre pone su parte para obedecer lo mejor que pueda, con toda su fuerza, con toda su preparación, con toda su sinceridad. Pero nunca va a poder cumplir. El hombre está malogrado por el pecado. Una máquina malogrado, cualquier cosa malogrado nunca funciona bien. Entonces en vano promete el ser humano. Lo único que puede hacer el ser humano es creer en la promesa de Dios. Pero necesitamos conocer los términos de la promesa, porque toda promesa es condicional. Así como hemos estudiado, hay 12 condiciones para recibir la vida de Cristo, la justicia de Cristo, para nacer a la vida espiritual engendrado por el Espíritu Santo. 12 condiciones, 12 requisitos, 12 pasos. Así también, para tener una salvación plena, completa, la palabra de Dios está llena de condiciones. Y eso es lo que estamos estudiando ya más de un año. Hemos estudiado ya más de 400 estudios. Tenemos que conocer todas las condiciones para aceptar el pacto de salvación de Dios, para aceptar la promesa que Dios quiere salvarnos y entregar nuestra vida conscientes de que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. En el pacto de Dios no está la condición de la obediencia. En el nuevo pacto, Dios no dice, tú tienes que obedecer mi palabra, tú tienes que cumplir mi ley, tú tienes que predicar el Evangelio y yo te voy a salvar. Esa forma de promesa no existe, sino que los líderes, los maestros han comprendido mal y ellos son los que han
lo presentan así, como que el pecador tiene que ir a la iglesia, hacer los cultos, obedecer, pagar diezmo, guardar sábado, cumplir ley, montón de ceremonias, ritos y programas que tiene que cumplir. Si no, dice, Dios no te va a salvar. No es así. Por eso necesitamos estudiar. Hemos estudiado ya al principio más de 40 estudios acerca del Antiguo y el Nuevo Pacto en base a la ley de Dios. Y hoy estamos solamente mencionando que el Nuevo Pacto se hace realidad en la vida del creyente gracias a la obra del Espíritu Santo. Necesitamos entonces seguir estudiando. No desmayar en el estudio. No debemos quedarnos allí paralizados. No debemos dejar que el mundo nos absorba y no quede tiempo para seguir estudiando. El estudio que realizamos 1 hora al día es apenas una pequeña muestra. Si nosotros comprendemos el plan de salvación en el Nuevo Pacto, el estudiar será una delicia, un placer, un gozo. El cristiano que aceptó la salvación en el Nuevo Pacto, su vida será estudiar y compartir, recibir de gracia la palabra de Dios y dar de gracia. Todo es obra del Espíritu Santo. Necesitamos pedir a Dios sabiduría, mente nueva, corazón nuevo. Pero la condición es renunciar a nuestra mente, renunciar a nuestro amor egoísta, a nuestra vida carnal, a nuestros intereses humanos, a los planes de este mundo. Renuncia. Así entonces podemos realmente ser verdaderos cristianos en este tiempo del fin. ¿De qué vale ser un cristiano superficial? ¿De qué vale ser un cristiano legalista, apariencia de piedad, por el cumplimiento externo de la ley, sin el amor en el corazón? ¿De qué sirve ser religioso que cree que la salvación es por fe y gracia, pero no ha experimentado el nuevo nacimiento? No tiene la vida de Cristo, no vive como Cristo todos los días, no tiene el carácter de Cristo, carácter de amor. Un amor que pueda amar a Dios, amar al prójimo y aún amar a los enemigos. Ese amor se recibe como un don, como un regalo. Así como el perdón es un regalo, la vida nueva es un regalo. Carácter de Cristo con el amor es un regalo. La santificación un regalo. El predicar el Evangelio con poder todos los días activamente, un regalo. Todo es un don, un regalo. Por eso la salvación es enteramente por fe y gracia. Vamos a comprobar. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas 342. En el estudio anterior hemos leído una parte donde nos decía que los términos del pacto antiguo era de que el hombre prometió obedecer, entonces si es que cumplía esa obediencia podía vivir. Como el hombre como no puede cumplir, Israel no pudo cumplir, por eso murieron en el desierto y no entraron en la tierra de Canaán. Pero en el nuevo pacto no. La obediencia es obra de Dios en el hombre. Dios tiene que, por su Espíritu Santo, obrar en el creyente, y el creyente en vida nueva espiritual
realiza las obras de Dios como un instrumento en las manos de Dios. No son obras del hombre, son obras de Dios. Entonces la gloria es para Cristo. Sigamos entonces leyendo. Dice así: la misma ley que fue grabada en tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón en el nuevo pacto. Esa ley que nosotros tenemos en la Biblia o en tablas de piedra, esa misma ley Dios promete escribir en las tablas del corazón por medio del Espíritu Santo. En lugar de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. A eso se llama renunciar a nuestra propia justicia, renunciar a nuestra propia obediencia a la ley escrita, renunciar a nuestra vida religiosa que hemos vivido hasta aquí, llegar a comprender como Pablo y decir: lo tengo como basura, no me sirve la vida religiosa, en ceremonias, en ritos, en programas y toda clase de actividades religiosas. Desechar y aceptar la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Ahora sí, el que recibe la vida de Cristo, una nueva vida, ahora sí, los cultos y las reuniones y toda obra religiosa dará testimonio de que Cristo mora en el corazón. Y todo será para gloria de Dios. No es el hombre el que va a obedecer, sino el Espíritu Santo morando en el creyente nuevo y espiritual. La sangre de Cristo expía nuestros pecados. Su obediencia es aceptada en nuestro favor. Así que Cristo murió, derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y al mismo tiempo, Cristo pone su vida santa en lugar nuestro para que seamos aceptados por Dios nuevamente como sus hijos. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá los frutos del Espíritu. Así que Dios no solamente quiere perdonar, sino quiere renovar el corazón e implantar su vida, su justicia. Ahora sí, el creyente producirá los frutos del Espíritu de Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, todos los frutos del Espíritu Santo se manifestará en la vida del creyente. No necesita el creyente esforzarse por obedecer, ni estar afanado ni preocupado por cumplir la ley. El cumplimiento nacerá del corazón, brotará como una fuente, dice, de agua. Nadie podrá detenerlo. Nadie podrá decirle: hermano, no ames a tu prójimo, sigue trabajando para el mundo. Nadie podrá decir así, porque el amor lo llevará todos los días a compartir este evangelio con los prójimos, con los seres humanos que no conocen. Y el amor lo llevará aún a amar a los enemigos. Por eso dice: mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Una verdad más clara no puede haber. ¿Cómo es la obediencia verdadera entonces? Hay dos clases de obediencia: obediencia legalista, farisaica, y obediencia del Espíritu Santo en el creyente.
¿Cómo es la verdadera obediencia? Repito, mediante la gracia de Cristo viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. A ver, usted hermana, joven, señorita, el que les habla también, ¿cómo es nuestra obediencia? ¿La ley de Dios ya está escrita en nuestro corazón por el Espíritu Santo? Y la pregunta es, ¿cuándo es que el Espíritu escribe la ley en el corazón? En el nuevo nacimiento, en la conversión. Entonces, el verdadero cristiano que se ha bautizado en espíritu y en agua, comenzará una vida de verdadera obediencia que brotará del corazón espontáneamente. El amor brotará. Así es el cumplimiento de la promesa de salvar al hombre de Dios en el nuevo pacto. A eso se llama nuevo pacto, la promesa de Dios. ¿Cómo quiere salvar al hombre? Pero el antiguo pacto es totalmente diferente. Hoy en día el cristianismo, el adventismo, realmente vive en el antiguo pacto. Hemos vivido en el antiguo pacto. Necesitamos ahora reconocer, decir, Señor, humillarnos. Verdaderamente, Señor, me he equivocado. Y no hay frutos del Espíritu en mi vida. Señor, enséñame tu palabra. Quiero conocer el plan de salvación. Ahora sí, entonces, el verdadero cristiano sincero podrá comprender este Evangelio. Terminemos de leer. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo. ¿Quién es el que escribe la ley en el corazón? El Espíritu Santo. Y si poseemos el Espíritu Santo de Cristo, andaremos como Cristo anduvo. ¿Cómo Cristo andaba en este mundo? Se bautizó, fue al desierto, todos los días predicaba, enseñaba, sanaba enfermos, salvaba almas. Así estamos viviendo en la vida cristiana. Todos los que estamos participando en este estudio, ¿o es que estamos trabajando para el mundo, para el yo, para intereses egoístas? ¿Cómo estamos? Examinaos a vosotros mismos, dice. Pero el hombre no puede examinarse. Se examina mal, porque hay que examinar la raíz, el corazón, adentro, no externamente. Externamente nos podemos engañar como los judíos, como los fariseos, doctores de la ley. Ellos creían, estaban tan seguros que eran santos, cumplidores de la ley. Pero Jesús les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados, se engañan. Entonces necesitamos decir, Señor, examíname, examina mi corazón, examina mis riñones. Entonces el Señor, ¿con cómo nos va a examinar? Con su ley, con su palabra, con los testimonios del Espíritu, profecía. Esa es la máquina más antigua y la más moderna que puede examinar al ser humano, la ley, la Biblia, los testimonios. Y los testimonios nos dirán, tú como cristiano estás mal. El pueblo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, vive en el campo, porque su Padre, que es Cristo, el Padre eterno, por medio de su Espíritu Santo, a sus hijos lo lleva al campo y tiene un lugar preparado, nos dirá, estás mal.
estás perdido, estás en peligro. Ya la crisis está comenzando encima de nosotros. Si no te apuras, estás perdido. Así la ley nos examinará, nos comprobará, nos diagnosticará. Entonces nosotros ahora tendremos que buscar quién puede solucionar. La ley nos dirá: yo no puedo solucionar tu vida. Tienes que ir a Cristo. La ley nos dirá: yo soy la copia del carácter de Cristo. Entonces necesitamos ir a Cristo, aceptar a Cristo, renunciar a todo y entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón. Entonces tendremos la vida de Cristo, la justicia de Cristo, la gloria de Cristo, y andaremos como Cristo anduvo. Pregunto, ¿alguien le ordenó a Cristo que vaya a sanar enfermos, a predicar, a enseñar? No. El Espíritu Santo lo llevó, dice, al desierto. Después de 40 días del desierto, lo llevó todos los días a trabajar para salvar almas. Necesitamos el Espíritu Santo que nos lleve. Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo, Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cómo andaba Jesús? ¿Cómo era la vida de Cristo? Era perfecto, sin pecado, porque dice que hacía la voluntad de su Padre, porque la ley de amor estaba escrito en su corazón. Hoy también para el cristiano es la misma promesa: entregar nuestra voluntad para ya no hacer nuestra voluntad, lo que nos gusta, lo que deseamos o nuestros planes, sino depender del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Y cuando vivió Jesús entre los hombres dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él agrada siempre hago. Cristo estaba constantemente con su Padre, nunca andaba solo en este mundo. Y todo lo que agrada al Padre, eso es lo que hacía. Preguntamos entonces, recibir educación del mundo, recibir educación del enemigo de Dios, de Satanás, ¿le agradará a Dios? Yo creo que no. Trabajar para el mundo como un esclavo todos los días, sin tener tiempo ni siquiera para estudiar, ¿le agradará a Dios? También yo creo que no. Todos los días afanarnos solamente por las cosas terrenales tampoco nos va a agradar a Dios. Predicar solamente la teoría, la letra de la palabra, sin el Espíritu Santo, sin poder, ¿le agradará a Dios? Yo creo que no. Entonces necesitamos estudiar la salvación en base a la ley de Dios en el nuevo pacto. Vamos a leer el siguiente párrafo. Párrafo tercero de Patriarcas y Profetas, 342. Dice así: pero el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Ahora necesitamos comprender qué relación existe entre la fe y la ley en el nuevo pacto. ¿Somos salvos por fe solamente o somos salvos por la ley también?
¿Cómo es la salvación? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia en Romanos 5:1, Romanos 3:31, Romanos 8:3 y 4 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es por medio de Cristo. ¿Qué quiere decir justificados o justificación? Quiere decir santidad. Quiere decir vivir como justo. Por eso dice justificado. ¿Cómo podemos tener una vida justa como la de Cristo? Por fe y por medio de Cristo. O sea, creer y Cristo tiene que morar en el corazón. Ahora sí tendremos paz. No dice que somos justificados por fe y por obras. Tampoco nos dice somos justificados por la fe y la ley. No dice así. Justificados pues por la fe, nada más. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y Pablo en Romanos 3:31 dice: luego, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Pero al recibir una vida justa de Cristo en el nuevo nacimiento, enteramente solo por fe, sin obras de la ley, anulamos la ley, negamos la ley, desechamos la ley. No, dice, en ninguna manera. Confirmamos la ley, porque el que recibe una vida justa de Dios, una vida santa de Dios, comienza a obedecer la ley perfectamente. Entonces, no se desecha la ley, ni se anula, ni se menosprecia, sino se lo pone en el lugar correcto. El lugar correcto de la ley y las obras, ¿dónde es? Es para un cristiano espiritual que tiene un corazón nuevo, mente de Cristo, con la ley de amor en el corazón y lleno del Espíritu Santo. Ahora sí podrá obedecer la ley y podrá cumplir la ley, enseñar la ley, vivir la ley. Así será su vida. Pero los que hoy hasta aquí han predicado este mensaje de salvación, lo han pervertido, lo han volteado, lo han enseñado al revés. Primero han puesto la ley, el cumplimiento, y después la salvación, después la justicia, después la santidad. Por eso dicen, más o menos así, no sé si usted cree así, yo creía antes así. Yo decía, la palabra de Dios me dice que tengo que creer y aceptar a Cristo para que Cristo me perdone mis pecados de mi vida pasada. Pero ahora perdonado, ahora tengo que obedecer, poner mi esfuerzo, mi interés, mi tiempo, mis talentos, mi sabiduría, todo para obedecer la ley, para obedecer la palabra de Dios, para cumplir ceremonias, ritos, reuniones, programas. Así yo pensaba y entendía. No sé si ustedes también entienden así. Aceptar el perdón por fe y gracia. Y ahora, teniendo ese perdón, comenzar ahora a obedecer la ley de Dios. Pero a eso Pablo lo llama evangelio pervertido.
Muchos piensan que obedeciendo la ley vamos a llegar a ser santos. Obedeciendo la ley vamos a llegar a desarrollar un carácter perfecto. Pero no es así. Necesitamos tener un carácter perfecto de Cristo para obedecer la ley. Necesitamos tener primero el amor de Dios para cumplir la ley de amor. Necesitamos tener la vida, la justicia de Cristo implantado en nosotros para poder vivir la ley de Dios. Necesitamos tener el Espíritu Santo que ha engendrado nueva vida y mora en un corazón limpio para poder obedecer una ley espiritual, que el Espíritu Santo es el que inspiró. Así podemos comparar de muchas maneras. Necesitamos primero ser salvos para obedecer la ley. Necesitamos primero ser santos para obedecer una ley santa. Esa es la verdadera justificación por la fe en el nuevo pacto. La fe verdadera no necesita aumentar obras. Donde hay fe, inmediatamente aparecen las obras. El cristiano que tiene fe, todos los días sale a visitar al prójimo, a impartir este evangelio, a asistir a los enfermos, enseñar a los que no saben. Todos los días el Espíritu Santo lo lleva a esa labor porque tiene fe verdadera y tiene el amor de Dios. Esa es la experiencia en el nuevo pacto. Y Romanos capítulo 8, versos 3 y 4 sustenta por qué el hombre carnal no necesita obedecer la ley porque no puede obedecer. ¿Qué dice? Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que, por medio de la carne, dice, o sea, la carne humana, el ser humano con mente carnal, con corazón carnal, con corazón egoísta y con naturaleza pecaminosa, es débil, no puede, dice, obedecer la ley, imposible. Por eso Jesús vino, también nacido en carne humana, y condenó al pecado en la carne. ¿Cómo? Viviendo en espíritu, pero en carne humana, no dando lugar a la carne, sino solamente dependiendo del espíritu. Así también hoy, dice nosotros, no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu, en vida espiritual. El hombre carnal debe morir. Esa es la esencia de la salvación para poder vencer al pecado. Así que ya hemos tratado de recordar que la justificación por la fe no es por la ley ni por obras, sino es enteramente por fe y gracia. No es tampoco vivir la salvación o la religión o el cristianismo en mente carnal, con corazón carnal, sino en vida espiritual. Ahora sigamos. Deseado de todas las gentes, página 442. David había cantado:
diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado por Ezequiel: y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la pierna quebrada, y corroboraré la enferma. Y estableceré con ellos pacto de paz, y me serán más, y no serán más por presa de las gentes, sino que habitarán seguros, y no habrá quien los espante. Cuando el creyente es justificado y acepta la salvación en el nuevo pacto por medio de una entrega completa, ahora tiene un pastor. Jehová es mi pastor. Su representante, el Espíritu Santo, morará en el corazón del creyente. ¿Y cómo sabremos que el Espíritu Santo mora en el corazón y es el buen pastor? David dice: nada me faltará. Nada en la vida espiritual religiosa, nada tampoco en las necesidades cotidianas de este mundo. Al verdadero cristiano no le falta nada. Como no le falta nada, no se ocupa en las cosas de este mundo. No busca la vida honradamente como dicen los pecadores. Sencillamente que no le falta nada y se dedica a servir a ese Dios que no le hace faltar nada. Entrega su vida completamente a su servicio a ese Dios porque no le hace faltar nada, todo le da. A eso se llama pacto de paz. Dios dice: yo voy a cumplir mi promesa, no les va a faltar nada. Ustedes van a tener vida de obediencia, vida de santidad, una vida de servicio predicando el Evangelio, y no les va a faltar alimento espiritual ni material, nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si algo acontece, yo les voy a curar, dice. Si ustedes se quiebran una pierna, yo les voy a sanar. Y van a vivir seguros, dice, en este mundo inseguro. Van a vivir felices en un mundo de violencia. Van a vivir, dice, llenos de salud física, mental, espiritual, en un mundo enfermo físicamente, mentalmente y muertos espiritualmente. Esa es la promesa en el nuevo pacto. Pero hoy el cristianismo no quiere entender esto. Como el pueblo de Israel incrédulo no comprendió este plan de salvación revelado en el santuario. Hoy también tenemos este evangelio aún por internet, pero no queremos. Ahí está el problema. Muchos decimos: yo ya sé, yo ya tengo la justicia de Cristo, yo predico la justicia de Cristo, yo soy de la iglesia de Dios, yo soy del pueblo de Dios, yo no soy como los demás. Farisaísmo. Porque si realmente tendríamos el carácter de Cristo, la ley en el corazón, el Espíritu Santo, si tendríamos paz, gozo, amor, entonces estaríamos trabajando como Cristo todos los días en este mundo. Y estaríamos trabajando con Cristo. ¿Cómo es eso? Trabajar con Cristo, vivir con Cristo. Vamos a leer en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, 453. Dice así: Jesús vino para impartir el Espíritu Santo al alma humana.
Mediante ese espíritu, el amor de Dios es difundido en el corazón, pero es imposible conceder el Espíritu Santo a los que están cristalizados en sus ideas, cuyas doctrinas son todas estereotipadas e inmutables, que caminan de acuerdo con las tradiciones y mandamientos de hombres, como lo hicieron los judíos en el tiempo de Cristo. Así que el Espíritu Santo puede escribir la ley en el corazón, derramar el amor en el corazón, si es que el ser humano mantiene sus ideas de la religión, esa idea de pensar y creer de que tenemos que obedecer, tenemos que cumplir, tenemos que hacer algo, tenemos que esforzarnos. Salvación por obras, como los judíos. Y luego dice, viven la vida religiosa en tradiciones y mandamientos de hombres. ¿Qué es tradición? Tradición es algo que no pide Dios y uno entendió mal en la Biblia y se quedó allí. Así como los cultos matutino y vespertino. Aprendieron a hacer culto matutino y vespertino, a ir a la iglesia el sábado o el domingo, a participar en los programas de la religión de la iglesia, y eso se ha convertido en una costumbre y la costumbre en tradición. ¿Dónde está el problema? No es malo reunirse, no es malo hacer los cultos matutinos vespertinos, no es malo congregarse sábado o domingo, o todos los días. No es malo dar diezmos, no es malo predicar la palabra de Dios. Todo eso es bueno. Lo malo es cuando uno lo hace sin tener la justicia de Cristo, sin tener el carácter de Cristo, sin tener amor en el corazón, sin tener la ley escrita por el Espíritu Santo en el corazón, sin tener la imagen de Cristo, sin tener el poder del Espíritu Santo, sin tener la gracia de Dios, sin tener la santidad y sin tener vida espiritual. Si no tenemos todas esas cosas, en vano son las ceremonias, las reuniones y todo lo que el religioso pueda hacer. Lo mejor que puede hacer es como la ofrenda de Caín. Sin Cristo no vale nada. Es como la religión de los judíos, dice. ¿Cómo eran los judíos? Los judíos eran, dice, muy minuciosos en los ritos de la iglesia, muy rigurosos en seguir sus formas, pero estaban destituidos de la vitalidad y consagración religiosa. Su vida no estaba consagrada a servir a Cristo. Los judíos estaban consagrados al mundo. Ellos buscaban riquezas, dinero, fama, puestos y todo lo demás. Ahí estaba el error. El cristiano no busca nada en este mundo, porque el que tiene a Cristo, dice, tiene todo, no le faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los judíos, dice, fueron representados por Cristo como los cueros viejos, odres viejos, que entonces se usaban como recipientes. El Evangelio de Cristo no podía ser colocado en sus corazones, pues no había lugar para recibirlo. Jesús comparó a los judíos legalistas con odres viejos, o sea, vida vieja, vida del yo, vida carnal, sin consagración. Pero hoy en día
eso mismo se está repitiendo. La verdad, dice, Cristo no lo puede colocar en esos corazones carnales, humanos, egoístas, no puede. Son cueros viejos. El Evangelio de Cristo no podía ser colocado en sus corazones, pues no había lugar para recibirlo. No podían ser los nuevos odres en los cuales Él pudiera derramar su vino nuevo. Cristo estuvo obligado a buscar odres para su doctrina de verdad y vida entre otras personas que no eran los escribas y los fariseos. Cristo busca odres nuevos, creyentes nuevos, con vida espiritual nueva. Jesús tuvo que buscar hombres que estuvieran dispuestos a recibir la regeneración del corazón y vino a dar nuevos corazones a los hombres. ¿Qué clase de creyentes busca Dios, llama Dios? A los que están dispuestos a ser cambiados de corazón, de mente, de vida. Pero si el creyente se aferra al mundo, a su estudio, a su trabajo, a su dinero, a su casa, a su ciudad, el Espíritu Santo no puede engendrar o crear nueva vida. Imposible, porque Dios no obliga. Jesús dijo, os daré corazón nuevo. Pero los que tenían justicia propia en aquellos días y los de estos días no sentían ni sienten la necesidad de tener un nuevo corazón. Así también hoy en día, el religioso no quiere tener nuevo corazón. Es conformista. Yo estoy bien, dice en la iglesia, en el grupo. Pero cuando todo anda mal. Los judíos habían perdido la vida espiritual de sus ceremonias y se aferraban a las formas muertas después de que la vida espiritual se había extinguido entre ellos. Sin el Espíritu Santo, la vida religiosa es muerta, cultos formales, ceremonias que aburren, que duermen. Por eso hoy los jóvenes ya no quieren ir a la iglesia, porque esas ceremonias son ceremonias muertas, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Cuando las reuniones están llenas del Espíritu Santo, el cristiano, aunque esté prohibido, seguirá reuniéndose. Cuando se apartaron, dice los judíos, de los requerimientos y mandamientos de Dios, procuraron reemplazar el lugar de lo que habían perdido, multiplicando sus propios requisitos y haciendo demandas más rigurosas que las que había hecho Dios. Así el pueblo judío se perdió y el pueblo adventista también en 1888 hasta hoy está perdido. Y si alguien dice lo contrario, entonces demuéstrela con hechos, con las obras de Dios, con una vida llena del Espíritu Santo, predicando el Evangelio, enseñando a los que no conocen, despertando a sus hermanos y sanando enfermos. Esa es la única forma de justificar que realmente estamos siguiendo a Cristo y realmente tenemos vida espiritual. El libro Joya de los Testimonios, tomo 2, 440 dice: a menos que sean sabiamente dispuestos y vitalizados, además por el Espíritu Santo, las reuniones del sábado del culto de la mañana y la tarde en el hogar y en la capilla llegarán a ser los ejercicios más formalistas, desagradables, faltos de atracción para jóvenes, los más incómodos de todos los ejercicios escolares. Las reuniones de testimonio y todos
los demás cultos religiosos debieran proyectarse y dirigirse de tal modo que no solo sean provechosos, sino a tal punto agradables que sean positivamente atrayentes. Cuando no hay vida espiritual, cuando no hay el amor en el corazón, cuando no hay el Espíritu Santo en la vida, toda reunión solamente es formal, desagradable, incómodo. La única forma de tener reuniones fervorosas, reuniones agradables, atrayentes, es con Cristo en el corazón. Cristo nuestra justicia. La ley de Dios en el corazón, escrito por el Espíritu Santo conforme el nuevo pacto. Ahora sí, entonces, la vida cristiana tomará su forma. Y todos los que vean su vida, su experiencia de esta clase de cristianos, todos los que lo conozcan y lo vean, desearán esa vida y preguntarán, vendrán a buscarlo, dirán: hermano, enséñame cómo es tener ese carácter de Cristo, el Espíritu Santo, cómo es vivir en paz, feliz, cómo es vivir sin que nada nos falte, pero ocupados en el servicio de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se tiene? ¿Cómo se adquiere? Y ellos dirán: por fe y gracia nada más. Renuncia al yo y al mundo y ponte en las manos de Dios. Y nos explicarán todos los pasos sencillos del plan de salvación. Así Dios quiere enseñar a cada creyente en este mundo. Por eso agradecemos a Dios por este estudio que hemos realizado. Todo sea para honrar y glorificar su nombre, porque todas las palabras son de Dios, no es del hombre. Al hombre le gusta hacer agradable los estudios, las palabras. El hombre adapta para el hombre, pero el Espíritu Santo dice la verdad. La verdad duele, pero la verdad libera del pecado, libera del mundo, libera de las ceremonias, libera del antiguo pacto, libera de todo y da una vida verdadera cristiana. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio, Dios mediante. Dios nos bendiga por medio de su palabra. Amén.